Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, la segunda parte de nuestra aplicación de Bitcoin Precio, utilizando la arquitectura Model View View Model. El día de hoy vamos a crear lo que es nuestro View Model, así que damos aquí nuevo archivo y creamos un archivo llamado Bitcoin View Model. Entonces creamos aquí una clase llamada Bitcoin View Model. Vamos a importar Combine, ya que vamos a trabajar con Combine. Y vamos a definir, en este caso, una variable de tipo Publisher llamada Bitcoin Price, que va a ser igual a 0.0. También vamos a definir otra variable de tipo Publisher que se llame Date Last Price, que en este caso podemos ponerle alguna fecha, puede ser la fecha de hoy. Estos valores se van a actualizar una vez que consumamos la API, y de una vez también vamos a crear un arreglo el cual va a tener las monedas del tipo de cambio que permite la API. Posteriormente vamos a crear una API client, el cual vamos a definir ahorita más adelante una clase llamada API client. Entonces, para que no nos marque error, pues de una vez vamos a crear ese archivo. El API client, pues su función va a ser precisamente consumir la API y devolvernos la información. Entonces aquí creamos esta clase, creamos una static let shard para utilizar el patrón singleton, definimos el init y posteriormente la función que nos va a obtener el precio del Bitcoin. Esta variable va a recibir el tipo de cambio del tipo string y con un closure nos va a devolver la información. Entonces aquí definimos la palabra escaping, definimos la estructura de nuestro closure y dentro de estos paréntesis vamos a poner el precio, que va a ser del tipo Bitcoin Model, que todavía no creamos. Vamos a necesitar crear ese modelo, el que nos va a permitir mapear la información, y además puede devolver un error de tipo error opcional este closure, bueno, esta función. Entonces definimos lo que es la URL string, que va a ser el endpoint del cual vamos a consumir la información, y aquí simplemente vamos a sustituir la moneda o el tipo de cambio que entre en esta función. Vamos a desenvolver la URL o crearla de manera segura a partir de la URL string que ya tenemos. Posteriormente, si se crea correctamente, vamos a hacer una instancia de URL session, nuevamente con el patrón singleton. Utilizamos share data task con la URL, y el completion handler nos va a devolver la data, una respuesta y un error. Entonces aquí simplemente desenvolvemos la data, y si la data nos llega, vamos a crear un decodificador que va a ser una instancia de JSON decoder para posteriormente, dentro de un bloque do catch,
poder desenvolver la data. Utilizando try, nuestro decodificador, el método decode y nuestro modelo, que en este caso va a ser Bitcoin Model, que todavía no tenemos, así que vamos a crearlo a continuación, pero vamos a terminar esta función. Aquí nuestro completion, vamos a devolver la data decodificada y nil como error. En caso de que hubiera un error, nuestro completion va a devolver un nil como la información y el error. Entonces aquí hay que inicializar la tarea y listo. Ahora sí vamos a crear nuestro modelo, porque es parte importante de la arquitectura. Bueno, es otra capa de la arquitectura Model View Model, es el modelo, es la lógica de negocio de la aplicación. Entonces aquí lo vamos a hacer con una estructura que adopte el protocolo decodable y encodable, y la URL únicamente nos devuelve 4 propiedades, pero de esas 4 las únicas 2 que nos interesan es la fecha de la última actualización y el precio del Bitcoin. Entonces únicamente con esto bastará y va a ser suficiente. Ahora sí, nuestro API Client ya no debe de marcar error, pero nuestro View Model sí. Aquí hay que continuar creando nuestro View Model. Entonces estamos definiendo nuestro API Client y en el inicializador hay que inyectarle el API Client, que va a ser del tipo API Client. Entonces simplemente cuando hagamos una instancia de este View Model, vamos a decir que este API Client va a ser al API Client que le estemos inyectando cuando creemos una instancia de nuestro Bitcoin View Model. Y a continuación vamos a crear la función que nos va a obtener el precio en el View Model, donde le vamos a pasar el tipo de moneda en el que queremos el precio, y esta función va a utilizar ese API Client para obtener el precio. Aquí simplemente le tenemos que mandar el tipo de cambio y el completion handle ya nos va a devolver el precio y si ocurre algún error. Aquí simplemente vamos a poner weak self para evitar memory leaks y desenvolvemos el precio. Simplemente podemos, que en realidad no es el precio, aquí es el Bitcoin junto con su precio y con la fecha de la última actualización. Aquí podemos ponerle como Bitcoin Object, ¿sale? Para que quede un poco más claro. Entonces desenvolvemos esa información y aquí simplemente voy a crear un formato para para nuestro Bitcoin Object, mostrarlo únicamente el precio con un decimal. Para ello simplemente voy a agregar estas líneas de código donde le estoy aplicando el formato, así como un formato a la fecha. Entonces aquí voy a agregar estas otras líneas y por último vamos a agregar, bueno, aquí sería bitcoinobject.time y por último dentro de un dispatch, ya que necesitamos hacer en el hilo principal la siguiente tarea, vamos a desenvolver nuestro formato de la siguiente manera, con un if let
Esto va a desenvolver el formato que le estamos aplicando al precio, y si todo sale correctamente, pues vamos a actualizar nuestra variable Bitcoin Price, poniéndole el signo de pesos y poniéndole el precio únicamente con un decimal, así como nuestro Date Last Price. Le asignamos esta variable date, la cual también estamos aplicando un formato a la información que nos está llegando de nuestra fecha de última actualización. ¿Sale? Y básicamente eso sería todo para el View Model. Aquí, si compilamos, podemos probarlo. Antes de devolverlo, aquí pudiéramos imprimir el precio y la fecha de la última actualización. Podemos decir formatted account, podemos ponerle así precio, simplemente para probarlo, y fecha de la última actualización, que en este caso imprimimos date. Entonces aquí simplemente vamos a hacer una instancia en nuestro View Controller para probar que efectivamente funcione nuestro View Model. Simplemente vamos a crear acá en la parte de arriba un private let Bitcoin View Model, que sea una instancia de Bitcoin View Model que recibe un API client .shard. ¿Sale? Aquí estamos aplicando inyección de dependencias, le pasamos la instancia de un API client y ya nuestro Bitcoin View Model pues nos va a servir para obtener la información, y también nos va a servir para llenar la información de nuestro Picker View, simplemente para testear que funcione correctamente nuestro Bitcoin View Model. Vamos a agregar en el método didAppear, que es parte del ciclo de vida del View Controller, vamos a crear una función que se llame getPrice. Aquí abajito vamos a ponerle private func getPrice, y esta función va a recibir el tipo de cambio, el tipo string, y lo que hará esta función es precisamente utilizar el Bitcoin View Model, mandar llamar a la función de getPrice y le vamos pasando el tipo de cambio. Entonces esta función de getPrice vamos a probarla de manera temporal, pasándole el tipo de cambio con la moneda de peso mexicano, para probar que nuestro View Model funcione correctamente. Todavía no nos va a devolver nada porque hay que configurar los bindings, pero al menos vamos a testear que nos esté mostrando el precio y la última fecha de actualización. Entonces para ello vamos a ver aquí abajo que efectivamente nos esté mostrando la información. Aquí está, miren. En consola vemos que nos está imprimiendo el precio ya formateado, que es de 479,000 pesos, y la fecha actualizada. Entonces eso va a ser todo para este video. Ya en el siguiente video estaremos terminando nuestra aplicación. Así que nos vemos en el siguiente video. Saludos.